Esta ponencia tiene el propósito de presentar una propuesta de asesoría del sistema de educación a distancia basada en la experiencia docente de esta modalidad al detectar la baja asistencia al aula en línea como condición previa al abandono y por ende al alto índice de reprobación por no desarrollar las actividades necesarias para aprobar la asignatura. La diversificación de actividades como condición para motivar la asistencia resulta efectiva en cierto tipo de estudiantes. Sin embargo, considerando el acompañamiento no solamente en la parte académica, sino proporcionando asesorías en aspectos administrativos, tecnológicos y estableciendo lazos que fortalezcan la confianza y constituyendo una comunicación constante, previene situaciones que compliquen el desempeño y el desarrollo de la competencia que se pretenda. Se plantea un modelo de tutorías combinado con asesorías, estableciendo las diferencias entre estos dos términos, identificando el rol tanto del asesor como del tutor en beneficio del estudiante, enmarcado en el aprendizaje basado en proyectos. Como alternativa para ampliar la cobertura de formación profesional, se presenta la educación a distancia, la cual representa una oportunidad de acceso superando limitaciones geográficas, potencializa el desarrollo humano, minimiza costos, así como la discriminación que todavía se manifiesta en algunos sectores de la modalidad presencial. A la par, en la educación a distancia se ofrece una formación de calidad integradora y mucho más personalizada. Asimismo, esto no le exenta de los riesgos que se convierta en industrial, consumista y autoritaria o masificante, según Gutiérrez y Prieto. Como toda modalidad educativa, tiene una problemática muy particular, entre la que se destaca la baja asistencia escolar. Por ello, se propone la diversificación de actividades, una calendarización efectiva de las mismas, capacitación en el manejo de plataformas alternativas y en especial las tutorías y el acompañamiento. Ya Gutiérrez y Prieto proponen el asesor pedagógico como objeto para facilitar la mediación pedagógica. Sin embargo, la función del tutor tiene aspectos muy específicos. Para la NUYES, la tutoría es el acompañamiento y el apoyo docente de carácter individual, basada en una atención personalizada que favorece una mejor comprensión de los problemas que enfrenta el alumno por parte del tutor en lo que se refiere a su adaptación al ambiente universitario, a las condiciones individuales para un desempeño aceptable durante su formación y para el logro de los objetivos académicos que le permitirán enfrentar los compromisos de su futura práctica profesional, y con un claro propósito de abatir los índices de reprobación y el rezago escolar, disminuir las tasas de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal. Por su parte, la asesoría en la educación abierta y a distancia se sustenta en estrategias didácticas distintas a las tradicionales, creando ambientes educativos de aprendizaje diferentes, con materiales didácticos diseñados por un docente formado como asesor y experto en contenidos curriculares y temáticos de los programas educativos de su área disciplinaria, y es quien evalúa el desempeño académico del alumno, acreditando su aprovechamiento, más otras habilidades que le otorgan una posibilidad de asesorar a su alumno a distancia. El asesor y el tutor en la educación a distancia puede ser el mismo docente, con la misma formación y capacitación, pero eso sí, con diferentes funciones, con distintos alumnos y con el mismo resultado. Tanto el asesor como el tutor enseñan. Las funciones deben de motivar, orientar y reforzar el proceso de aprendizaje del estudiante. Debe propiciar la independencia del mismo, con el objeto de que se convierta en el autogestor de su aprendizaje. El perfil de tutor, pues casi estamos hablando de ciertas particularidades del plan de estudios y la disciplina en cuestión. La disponibilidad de horarios que le permitan ser sencillo con los estudiantes, realizar el acompañamiento, saber identificar los diversos perfiles, ser capaz de proporcionar retroalimentación, ser empático con los estudiantes y adoptar su propia perspectiva, respetar la diversidad tanto del estudiante tanto como persona, su ritmo y su estilo de aprendizaje, contar con habilidades de negociación, ser un dinamizador del estudio,
tener una actitud de apertura y escucha de los distintos problemas y de las situaciones de los alumnos que quieran presentarle y mostrar siempre su interés por ellos. Potenciar el trabajo en grupo y reflexivo por parte de los alumnos, que fomente a su vez el trabajo colaborativo. También debe ser capaz de hacer efectiva la relación entre los involucrados en el proceso comunicacional. Por su parte, los estudiantes, en su mayoría inmigrantes digitales, pertenecen a grupos etarios de antes de los 80. Prefieren el trabajo individual en forma secuencial y con monotareas. Tienen una capacidad de reflexión y disposición al cambio. Sin embargo, entre los aspectos negativos, su interacción es lenta, realizan sus actividades y abandonan la página sin interactuar. En algunas ocasiones las respuestas son demasiado concretas sin ampliar las ideas planteadas. De acuerdo con la pirámide de Tobón, los estudiantes se encuentran en 3 niveles. Inician en el nivel receptivo para conocer los contenidos básicos de la asignatura. Después pasan a la segunda unidad, al nivel resolutivo, y en algunos alcanzan el nivel de autónomo. En la última unidad se les apoya directamente y se orientan hacia los objetivos. Se espera que lleguen al nivel estratégico, con un trabajo colaborativo, demuestren su iniciativa, creatividad y liderazgo. No obstante, el diseño de la modalidad limita esta meta. Continuando con el perfil del estudiante, a las cualidades del tutor se tendrían que agregar otras muy específicas debido a su modelo psicopedagógico, dirigidos a la autosuficiencia del estudiante, que inciden en el desarrollo de la adquisición de capacidades autogestivas y de independencia. Se fomentan y promueven el establecimiento de nuevas relaciones entre el aprendizaje, estudio, trabajo y vida personal para un mejor desenvolvimiento académico, profesional y personal del estudiante, acompañándolos en el trayecto de su formación, más las que se requieren para el seguimiento del contacto del alumno a distancia. La mediación pedagógica comienza desde el contenido, de modo que los recursos pedagógicos se aplican para producir una información accesible y clara, organizándolos en función del autoaprendizaje característico de la educación a distancia. El tratamiento desde el tema comprende 5 aspectos: su ubicación temática, el tratamiento del contenido, las estrategias del lenguaje, los conceptos básicos y algunas recomendaciones generales. El tratamiento desde el aprendizaje, por su parte, debe tener en cuenta la experiencia y el contexto del educando, con apoyo de una interlocución permanente ofrecida por la institución y una orientación clara hacia el autoaprendizaje, el interaprendizaje, es decir, textos compartidos, la creación de redes y prácticas conjuntas, la evaluación y la autoevaluación y la construcción del texto por parte del alumno. El tratamiento desde la forma hace referencia a los recursos expresivos utilizados, así como a la función educativa de la forma y al goce estético y la intensificación del significado que ésta puede suscitar en el educando. El proporcionar el acompañamiento mediante la tutoría individual o bien en grupos colaborativos del curso se da la orientación sobre la pertinencia de los métodos, técnicas y herramientas para potenciar los procesos de aprendizaje, generar la interlocución sobre criterios para la valoración de los conocimientos aprendidos, la revisión de informes, así como la evaluación de actividades y el seguimiento del proceso. A través del blog se darán los procesos de socialización, las actividades desarrolladas en forma individual y en pequeños grupos colaborativos, de aprendizaje, de valoración de informes, intercambio de criterios en el aprendizaje y tratamientos temáticos. Las cualidades del tutor para realizar con éxito su labor debe tener una formación específica, basadas en las funciones del tutor expresadas. Se propone realizar las siguientes actividades en la plataforma, utilizando para ello 2 recursos: el blog como medio de enlace y el chat para intercambio de ideas. En el blog se presentarán las actividades orientadas al desarrollo académico del alumno, donde se realice la vinculación con la práctica profesional dado en el campo de acción laboral, con ligas actualizadas hacia las bases de datos. Por otra parte, en el chat se realizarán reuniones grupales para comunicación de intercambio de opiniones.
El tutor, docente en su caso, debe ser visto por el estudiante con dificultades como una opción para solucionar. El tutor debe ser visto por los estudiantes como alguien que les va a solucionar su problemática particular. Esto no les va a resolver la vida, sin embargo, los va a orientar cómo poderla hacer más sencilla. Las condiciones para las tutorías y asesorías efectivas. Se presentan las condiciones bajo las cuales deben de operar para que no pongan en riesgo el sistema de la tutoría. En primer término, las fechas y los horarios de atención deben ser flexibles. El estudiante debe tener la opción de construir una agenda de trabajo para realizar las consultas de acuerdo a horarios preestablecidos. Sin embargo, no podrán adecuarse a sus necesidades y disponibilidad de tiempo. La respuesta debe ser en los días y horarios esperados. Existen casos en los cuales no se cumple con la respuesta a las consultas hechas por los estudiantes, ya sea por la carga de trabajo, fallas de la plataforma, entre otras, interrumpiendo el proceso comunicacional, por lo cual se debe contar con plataformas alternas de contacto en caso de problemas técnicos. La respuesta detallada enfocada a la consulta. Las respuestas al estudiante deben satisfacer su razonable necesidad de explicación complementaria. Llegado a este punto, ha de insistirse en el carácter esencial de la tutoría o de la asesoría pedagógica en la educación a distancia, que la torna promotora ineludible e irreemplazable del proceso autogestionario del alumno mediante la crítica constructiva, orientadora, y la revela como motor de una espiral ascendente en la construcción del conocimiento personal colectivo. También proporcionar bibliografía complementaria. Con este punto se da al alumno alternativas en caso de querer ampliar un tema o un punto de interés de los contenidos a tratar. También el uso de la semipresencialidad. Ofrecer al estudiante la posibilidad de concurrir a tutorías presenciales individuales o grupales como elemento optativo en función de los enlaces regionales para fortalecer los lazos establecidos, o bien sugerir actividades extracurriculares capaces de contribuir a la captación y asimilación de los contenidos conceptuales. En ocasiones, el estudiante rechaza alguna actividad sin motivo aparente y no proporciona explicaciones para que el tutor pueda orientarlo adecuadamente. Por ello es importante la evaluación como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje para identificar las razones por las cuales no se han alcanzado las metas y los objetivos del aprendizaje. Como ser humano, el docente tiene una preferencia especial por el compartir con los otros experiencias, conocimientos. Proyecta en los estudiantes, o al menos tratamos de hacerlo, las aspiraciones para construir con ellos individuos capaces de resolver las situaciones que en el ámbito de su área de preparación se les pueda presentar. La UNAD como institución permite una aplicación de un modelo educativo centrado en el estudiante, responsable de la gestión de su propio aprendizaje. Sin embargo, ha limitado la conformación de redes sobre las prácticas de enseñanza, dejando un espacio muy estrecho para compartir la generación de conocimientos de los docentes entre sí. Este espacio, propuesto para brindar asesorías y tutorías a los estudiantes, es derivado de la práctica docente, fundado en la necesidad de fomentar las relaciones interpersonales en diversas redes para compartir e intercambiar ideas. Este congreso es una prueba de los esfuerzos que se están realizando para tratar de enlazar entre nosotros mismos y compartir estas ideas. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.